Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Noticias que van a tener que ver con la economía. Va a ser imposible este año, los que pasaron y los que vendrán tampoco, pero sobre todo este año separar al rumbo de la economía del rumbo político, y por eso vamos a conversar con un economista que nos va a ayudar a pensar eso que a vos y a mí nos pasa cada vez que vamos a hacer las compras. ¿Cuánto vale lo que compramos? En este caso un artículo esencial, el pan, eso que allá hace unos 2000 años un morocho de pelo largo quiso repartir para que todos comamos, después la cosa no salió bien. Vamos a compartir, sí, con ustedes, nuestros anunciantes, y después empieza el programa. David Miazo, economista jefe de la Fundación FADA, es quien nos va a acompañar esta mañana. Buenos días, David, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar conversando con ustedes. El gusto es nuestro, como diría un viejo disco de Joan Manuel Serrat y Ana Belén y Víctor Manuel, pero dejemos esto, pues es una telaraña. No, sí, y vos sos mucho más joven, Walter, además. No había nacido, mirá. Es cierto, te lo contaron tus abuelos. Alguna vez, sí. Pero ¿cómo Walter Brown, jefe de redacción de Cronista, un hombre que sonríe. Exactamente, es lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Hasta que empiece el programa donde y bueno, ya ahí empezamos a hablar de cosas serias. Y sí, David, nosotros tenemos esta costumbre de intentar arrancar siempre con una morada porque nos ponemos del lado del televidente diciendo, bueno, estos tipos traen siempre, no digo malas noticias, pero por lo menos no del todo gratas. Y esta sería la primera pregunta que quisiéramos hacerte. ¿Cómo ves la noticia de la economía al día de hoy, a la fecha de hoy? Bueno, también a los economistas nos llaman cuando hay malas noticias, así que nunca cuando hay buenas. No, bueno, la economía lamentablemente está en una situación muy compleja, con alto nivel de inflación y acelerándose. Cerramos con casi el 109% de inflación el mes pasado. Este mes que viene, cuando sepamos el dato de inflación, seguramente vamos a estar hacia arriba del 110. Las expectativas para este 23 es terminar arriba del 140 y para los próximos 12 meses entre el 150 y 160% de inflación. Hoy con una brecha cambiaria del 100% que durante este año solamente podemos esperar que crezca, y con salarios que, si los comparamos contra diciembre de 2017, a partir de cuando empezaron a perder poder adquisitivo, han perdido hasta el momento un 23% del poder adquisitivo. Eso es lo que siente todo el mundo en los bolsillos, que cada vez le alcanza para menos, incluso trabajando en el mismo lugar o ganando el mismo. Y eso en un año como este, con alto nivel de inflación y recesión, vamos a terminar probablemente el año con 3 puntos negativos, 3 y 4 puntos negativos. Bueno, va a profundizarse. Así que, bueno, una foto de la economía bastante complicada, y que lo que resta de este año también viene complicada, sobre todo, yo diría, además del frente inflacionario que acabamos de comentar, en el frente cambiario. Hoy tenemos un banco central con reservas netas negativas en 1.500 millones de dólares y por delante una sequía de dólares, digamos, ¿no? Porque por la sequía que sufrió el campo, que genera 7 de cada 10 dólares de exportaciones del país, este año van a terminar entrando unos 25 mil millones de dólares menos por exportaciones, y eso claramente se va a notar, de nuevo, en un contexto donde el punto de arranque sin reservas de antemano. El diagnóstico bastante sombrío, Walter. Sí, difícil, ¿no? Por la situación inflacionaria que estamos atravesando. Y sé muy bien, David, que ustedes realizaron un trabajo respecto de por qué los precios evolucionan de tal forma en los productos básicos, ¿no? Como la carne, la leche, el pan. ¿Qué es lo que estamos pagando además? ¿Por qué cuando vamos a mirar los datos de inflación nos encontramos con que los alimentos es uno de los rubros que más crece en la Argentina, siendo que es el que genera, obviamente, el aumento de los alimentos, mayor pobreza, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros hacemos este informe hace ya unos 6 años, cada 6 meses, analizando cómo se compone el precio del pan, la carne y la leche en términos de sus distintos eslabones, los impuestos, pero vale la pena aclarar que uno acá puede, con este tipo de estudio, analizar la composición que hay atrás de lo que pagamos, que no necesariamente responde a la pregunta de la evolución de los precios o por qué suben, ¿no? Que eso entendemos que es un problema más ligado al valor de la moneda, digamos, porque si uno mira
no está pasando nada con la cadena del pan que haga que sea más cara, o la de la leche, o la de la carne, digamos, algún problema en estas cadenas que restrinja la oferta y por ese motivo los productos terminen siendo más caros, o haya mucha concentración. Por ejemplo, el mercado de la carne es probablemente el ejemplo de competencia perfecta que tenemos, ¿no? Y entonces, a lo que iba es que no hay un problema en estos precios o en estas cadenas que estén explicando los aumentos de precios. Lo que tenemos es un problema de la moneda, ¿no? Los pesos que todos los días valen menos, entonces cada vez necesitamos más pesos para comprar los mismos productos o los mismos dólares, digamos, por las dos cosas son un reflejo del problema de fondo, que es la pérdida del valor de la moneda. Retomo la pregunta de Walter. Aún así, si bien es complejo, o por lo menos para ustedes, establecer la mecánica de los aumentos, en esta composición de precios, ¿se puede disgregar? ¿Podemos saber del pan, una flautita así, bueno, qué parte de la flautita corresponde a impuestos, qué parte corresponde a costos, a salarios? ¿Hay alguna manera de identificar eso? Sí, tal cual. Este estudio nosotros lo hacemos con colaboración de molinos, panaderías, supermercados, carnicerías, frigoríficos, para tratar no solo de captar lo que uno ve desde afuera, sino qué pasa bien hacia adentro. En el caso del pan, por ejemplo, si tomamos el precio final que nosotros pagamos en una panadería, de ese precio final, un 13% es lo que representa el trigo en el precio final del pan, otro 4% es lo que representa el molino. Si lo sumamos a los dos da el 17%, y es lo que vendría a representar la harina, ¿no? Un 60% es lo que representa la panadería representa mucho por varias razones. La primera es que realiza en realidad dos procesos productivos en términos de cadena, si se quiere, que es la producción del pan y la comercialización, ¿no? Que en otros casos tenemos dividida esa industria de ese comercio si analizamos otros alimentos. Y un 23% de impuestos en el caso del pan, teniendo en cuenta que tienen un IVA del 10,5%. Walter. Sí, ahora, en función también de este estudio que realizaron, David, hay una duda que se nos genera a todos los que trabajamos con la información económica y que tiene que ver con el discurso que hemos escuchado a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? Señalando que, bueno, la Argentina ha tenido que atravesar un problema tan serio como el de la guerra de Ucrania y cómo eso ha afectado al precio de los commodities, particularmente la Argentina en el tema energía. Pero también se señalaba que, bueno, el aumento del precio de los granos de alguna forma termina impactando en el ganado y en cómo después termina siendo el resultado de eso el precio de la carne que vemos en el mostrador. En definitiva, lo que muestra el informe de ustedes, ¿cuál es el impacto que tiene el aumento o la depreciación del precio de los commodities a la hora de tener que ir nosotros a comprar un kilo de carne y encontrarnos que los precios están mucho más altos que antes? Bueno, claramente los granos, como parte de los costos de todas estas estructuras de alimentos, tienen incidencia. Recién hablábamos del pan, la incidencia del trigo es un 13%. Si vamos a la carne, la incidencia del maíz, que es el principal grano para alimentación, representa el 11% del precio final de la carne que pagamos en el mostrador. En el caso de la leche, el 5%. En el caso de la carne de cerdo, cerca del 18%. Entonces, realmente hay una incidencia de los granos. Pero también es cierto que esa incidencia es relativamente limitada, como estamos viendo, 5, 13, 15, 11%, los números que acabo de mencionar. Entonces, por más que los granos aumenten, la incidencia sobre el aumento en el precio final termina siendo más o menos limitada, ¿no? Y eso por un lado. Y después, por otro, si bien es cierto que durante el primer semestre del año pasado tuvimos una importante suba de precios internacionales de los granos relacionada, como decías vos, a la guerra, también es cierto que durante el segundo semestre se desinflaron mucho a medida que se fue normalizando la situación. Bueno, David, pero ahí yo, que no sé tanto de economía como Walter, ni como vos, me pongo del lado del consumidor, que somos todos, y digo, cuando hay guerra, sube el pan.
Cuando se desinfla el precio de los granos, el pan no se desinfla. Y después muchas veces nosotros sentando consumidores y también periodistas de calle, en mi caso los periodistas rasos, vamos a hacer como cronistas la nota de la panadería y ahí el panadero nos dice, bueno, pero la bolsa de harina, ¿no? Es como el commodity, ¿no? de los panaderos. La bolsa de harina aumentó tanto, el pan aumenta tanto. El estudio que ustedes están mostrando indica que no siempre es tan vinculante, entendiendo que si en una cadena de costos la harina representa un 13%, si la harina aumenta un 100%, el pan no debería aumentar un 100%. Y a veces ese precio se traslada o por lo menos se usa como argumento al momento de la suba del producto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La primera pregunta sería, si se desinfló la harina, ¿por qué no se desinfló el precio? Y la segunda es, ¿cada vez que aumenta la harina tiene que aumentar el pan en la misma proporción? Bien, la primera tiene que ver, las dos te las respondo juntos. Lo primero, lo que vos estabas retomando del estudio, la baja incidencia que tiene el trigo y la harina, los los compuestos, en el precio final del pan. Entonces, ni cuando sube el trigo por Ucrania o lo que fuera, debería subir tanto el pan, ni cuando se desinfla debería tener tanto impacto, ¿no? De hecho, por ejemplo, estaba buscando el dato mientras hablaba con usted, porque no lo recordaba bien. El pan en los últimos 12 meses, perdón, el trigo que se usa para hacer el pan, en los últimos 12 meses aumentó un 53% en pesos, versus un 110% de inflación, ¿no? Como para hablar de esto de cómo se desinfló por la guerra, que recién lo decía en términos conceptuales, pero para que lo miráramos en números, los últimos 12 meses evolucionó a la mitad del ritmo que la inflación. Es cierto que en los 4 meses previos a los últimos 12 había subido mucho. Pero bueno, una pequeña mención respecto a eso. Pero entonces, la incidencia es limitada, y vos recién lo decías, si el trigo hoy se duplica el precio de hoy para mañana. Bueno, la incidencia final en el precio del pan no debería ser mayor al 13%, que terminan siendo un mes y medio de inflación, ¿no? Y después, la otra cuestión de fondo es justamente la inflación y la pérdida de valor de la moneda. Esto va más allá de la harina. De hecho, un kilo de pan tiene más impuestos o más mano de obra que lo que tiene de harina dentro del costo, ¿no? Entonces, va más allá de la harina. Uno también entiende al panadero que probablemente la harina es lo que representa su principal insumo y lo que tiene que pagar todo junto, así cuando le descargan del camión. Entonces, claramente en el número lo identifica como el principal insumo versus la levadura o versus el azúcar de otros productos o versus el alquiler y la luz y el gas y los sueldos, ¿no? Y todo el resto, o las bolsas o todo el resto de la estructura que tiene. Entonces, es por ahí lógico que siempre esté atado a eso, pero cuando vemos los números es así. La incidencia es muy baja y estamos hablando del pan, que es el producto donde la incidencia de la harina y del trigo es la más alta. Si nos vamos a las facturas, por ejemplo, o si alguien compró pastelitos ahora el 25 de mayo, o a cualquier otra cosa, la incidencia del trigo y la harina es cada vez más baja mientras mayor es el valor de esos productos. En el caso de una docena de medialunas de un precio promedio de Buenos Aires, estamos hablando que la incidencia del trigo, en lugar de ser el 13%, como es en el caso del pan, es inferior al 4% la incidencia que realmente tiene la harina. Entonces, por ejemplo, también podríamos ir a las pastas frescas. Las pastas secas sí tienen una incidencia similar al pan, pero las frescas que uno compra también tienen una incidencia del 3, del 4, depende del precio final, el comercio, ¿no? Pero la harina el trigo, perdón, no tiene más que esa incidencia en todos estos productos farináceos. Qué importante, David, porque uno imagina la fábrica de pastas. Hoy venimos de ayer de comer los ñoquis, ayer estuvimos en los negocios, ves la harina por todos lados y decís, bueno, pero acá, ojo que de cada 100 pesos, solamente 5 se van en eso. Qué dato importante. Sí, sí, totalmente, ¿no? Bueno, también para remarcar un poco lo que señalaban antes, ¿no? El trigo puede bajar el precio en dólar, pero el peso también baja respecto al dólar, ¿no? La devaluación permanente que tenemos. Es una doble caída. Exactamente, con lo cual se complica mucho más. Pero te llevo ahora el tema de la carne, David, porque sé que ustedes hacen un informe respecto también de cómo está moviéndose el mercado ganadero, y nosotros atravesamos unos meses en los cuales la sequía aceleró mucho la liquidación de ganado, ¿no? Y eso hizo que bajaran precisamente un poco los precios en las carnicerías. ¿Qué es lo que se está viendo
para los próximos meses? ¿Qué es lo que estuvieron observando ustedes? Exactamente como estás mencionando, a raíz de la sequía, los productores se les ha complicado retener los animales en el campo porque básicamente no han tenido pasto para darles de comer, entonces eso los obliga a mandarlos a faena porque no los pueden retener más. Entonces hemos tenido dos momentos, hasta un primer momento del año pasado, de abril hasta enero, después un segundo momento ahí enero, febrero, donde la carne, ¿se acuerdan?, saltó mucho en precio, y después de marzo para acá. Lo cierto, o sea, esos tres momentos fueron básicamente el primero, que se estancó en términos nominales el precio de la carne, entonces en términos reales cayó mucho versus la inflación. El segundo momento, que pegó una recuperación en 3-4 semanas muy importante y que saltaron las alarmas por todos lados. Y después de marzo para acá también, donde prácticamente se ha planchado en términos nominales con la caída real que eso significa. El precio de la carne hoy, respecto a hace 12 meses, ha subido en pesos 70%, decíamos, versus 110% de inflación y un poco más si tomamos la inflación de alimentos, ¿no? Entonces, viene retrasada en precio por ese motivo. Entendemos que por la dinámica del mercado ganadero va a seguir retrasada por lo menos hasta cerca de septiembre-octubre, porque hoy también los feedlots tienen muchos animales, justamente porque era muy difícil retener los terneros para darles las recrías a campo, entonces se han encerrado muchos terneros. Hoy los feedlots tienen mucha mayor ocupación que el promedio de los últimos 5 o 6 años, entonces eso hace que podamos prever un buen nivel de oferta de carne para los próximos 3 meses. Pero entendemos que una vez que se termine ese proceso de que toda la hacienda que hoy está encerrada alimentándose a grano se empiece a liberar, después ahí sí puede haber algún periodo de que falte un poco de hacienda, producto de que si empieza, como han empezado las lluvias, los campos empiezan a tener más pasto, entonces los productores pueden empezar a volver a dejar los terneros para que coman pasto en el campo y no necesariamente enviarlos a encierre, y eso puede empezar a generar alguna menor oferta a partir del mes de septiembre, octubre. Probablemente se pueda extender hasta diciembre ese proceso, porque también vamos a estar al mismo tiempo con salarios muy debilitados. Pero bueno, eso es más o menos lo que prevemos, que siga atrasada por lo menos 3 meses más, y que después, entre septiembre y diciembre, el último trimestre del año, ahí empiece alguna recomposición a medida que se empieza a achicar la oferta. David, con el equipo económico en China y gran parte también de la representación real de la política oficialista en ese mismo viaje, da la sensación de que aquí la pulseada en materia de receta económica para los próximos, yo iba a decir meses, pero me parece que días, tiene que ver con la pregunta del millón, la de corregir el tipo de cambio o no. Hay algunos que han hablado incluso este fin de semana de un precio ideal para ellos de 300 pesos por dólar, lo que implicaría un salto cambiario, no quiero ponerle calificativo. ¿Vos crees que ahí también está la pulseada en este momento para el gobierno en lo que le queda de mandato? Sí, a ver, hay una realidad que el tipo de cambio oficial hoy es una mentira. Una mentira que solamente se sostiene de 2 maneras. Con un cepo cada vez más fuerte y con un banco central vendiendo reservas. Digamos, es la única forma de mantener ese tipo de cambio oficial, que es una mentira. Y el problema es que ya no están los dólares. El Banco Central no tiene más dólares. Por eso, una de los intentos es volver de China de alguna manera con el swap ampliado o una mayor parte del swap liberado que permita tener más dólares para poder sostener esto un par de meses más. Pero esa es la realidad, digamos, con la que convivimos. Una mentira que se sostiene solamente con un cepo y con dólares. Y el cepo cada vez va siendo más fuerte y va generando distinto tipo de complicaciones. Estos días salieron los temas de las navieras y todas las semanas tenemos una noticia nueva de cómo ese cepo que se va cerrando cada vez más genera alguna nueva distorsión o alguna nueva intervención. Entonces, hoy una devaluación o ajuste del tipo de cambio, como le querramos llamar, yo creo que ya no es una decisión. Porque la realidad es que el peso no vale 230, 240 pesos por dólar. Vale la mitad de eso. Esa es la realidad, digamos. El peso ya no vale lo mismo.
Y el tipo de cambio lo único que hace es reflejar el valor del peso versus el valor del dólar, ¿no? Entonces, el peso ya no vale eso. Entonces, hoy no es una decisión de si me parece bien o me parece mal devaluar, sino de cuándo. Lo hago yo, lo hago dentro de un par de meses, lo hace el próximo gobierno. Simplemente la decisión es de cuándo y si tengo las herramientas para decidir ese cuándo o se me va a decidir, o el mercado me lo va a decidir. Digamos. Una de esas herramientas es tener reservas para seguir vendiendo y esa es la herramienta que hoy ya no está y por eso cada vez parece más inminente algún tipo de cambio en ese sentido. Dicho esto, también, y ahí cierro, perdón que me alargue tanto, es cierto que una suba del tipo de cambio nominal sin una política económica de contracción del gasto y de un sendero claro de ir acomodando la economía no sirve de nada, se lo va a comer la inflación en un par de meses. Entonces, un simple mover el tipo de cambio y con eso se solucionaron los problemas tampoco sirve porque acá lo que importa es el tipo de cambio real, el tipo de cambio nominal más cómo juega la inflación. Entonces, si el salto cambiario no va dado de un marco que de alguna manera le ponga paño frío a la inflación, a lo sumo ganamos 2 o 3 meses mientras se lo come la inflación a ese salto cambiario. David, muchas gracias por tus opiniones. Estaremos atentos, ¿no? En tanto periodistas y en tanto ciudadanos también, a ver qué es lo que pasa con la economía en los próximos días, semanas y meses. Gracias por tu tiempo esta mañana. Un gusto conversar con ustedes. Por favor, Walter. Señor. Lo dicho, a estar atentos y a entender que se vienen días complejos. Días complejos, habrá que ver cuál es el resultado de la gira del ministro de Economía en China. Lo señalaba David, se está yendo a buscar una ampliación del swap, algún otro tipo de financiamiento o por lo menos un aval para obtener financiamiento del lado de Brasil, tratar de ir bajando la demanda de dólares y de esa forma calmar la economía en los próximos meses que vamos a tener todos con la vista puesta en las elecciones, ¿no? Donde hay un mango, viejo Gómez, cantaba Tita Merelo, y nosotros nos reíamos. Tita, será hasta la semana que viene, si todo sale bien. Gracias por estar con nosotros.